Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que vayas a ver este video, la continuación de una serie de videos. En este momento vamos al octavo día, hoy 8 de diciembre, en el tema de conoce a tu enemigo número 1. Mire, hermanos y hermanas, nuestra Iglesia Católica, o sea, universal, tiene un libro muy importante que debe tenerlo al lado de la Biblia, porque a veces hay algunos términos que no podamos comprender y nuestra doctrina católica tiene lo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, donde en él podemos ir profundizando y conociendo más sobre el tema que vamos a tratar. Como estamos en Adviento, mire, el momento de preparación, estamos preparándonos para un concierto en la iglesia de Holy Spirit, que posteriormente la vamos a estar pasando por aquí. Es el día 22, domingo 22 de diciembre, concierto de Navidad, los dos coros, el de las 11:30 de la mañana y el de la 1:30, va a estar llevando este momento precioso y lo vamos a estar transmitiendo aquí luego por el canal. Ya le pedí la permiso a los del coro de la 1:30 y dijo que no había ningún problema. Y ahora me falta al coro de las 11:30 y esperamos que así no haya ningún problema. Bueno, y si se preguntan algo, este servidor de María Santísima pertenece a los dos coros. En todas está metido. Bueno, pero hermanos y hermanas, vamos a continuar en el día de hoy con el numeral número 1502, 1502 o 1502, donde dice: el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Y Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y de que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Éxodos 15:26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión, en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Si nos damos cuenta, en este numeral nos habla de que en aquel entonces los judíos asociaban cualquier enfermedad al pecado. Era una cosa que realmente ellos se fueron separando de una verdad donde es el Señor el que sana y cura todo tipo de enfermedades. Por eso a veces hay momentos como que se fueron por como un desierto y empezaron a crear estas leyes y leyes.
Y tú veías que a los leprosos los tenían aparte, eran personas impuras, muchas otras costumbres, bueno, sobre casi 600 diferentes leyes, cosas, directrices a seguir. Imagínense qué persona, es como si fuera a estrangularse uno mismo debajo de todas estas leyes que ellos mismos iban creando al paso. Por eso es que el profeta Isaías les va anunciando donde Sion iba a tener a ese mismo Dios curando y sanándolos. Y eso lo vemos en la figura de la segunda persona, Dios hecho hombre en Jesucristo, cuando en ocasiones solamente tocar su manto era ese momento de sanación para muchas personas. Personas que, como el centurión le dice a Jesús, con solo decir una palabra bastará para que se sane. De esa misma manera vemos cómo es que el Señor viene a hacer esa distinción para que veamos que realmente es Dios, es el que sana. Y que una persona, como lo dice el profeta Isaías, tenga una enfermedad, es necesario también para esa purificación de la persona. En el numeral 1503 nos dice: la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Y esto sucede en diferentes apariciones que hemos tenido alrededor del mundo entero. Se sucede en momentos milagrosos para que veamos que la presencia de Dios está en ese lugar. Acuérdense que lo hemos dicho en el canal. Nuestro Dios es un Dios caprichoso y te puede escoger a ti para que tú seas esa persona la cual Él puede tener una hermosa trabajo para ti, como lo tuvo como para muchas personas, muchos profetas, muchas personas que han entregado su vida por completo, desgastándose para así recibir ese premio al final de los tiempos. Así, de esa manera, el Señor viene a visitar al pueblo para realmente hacer curaciones a toda clase de dolientes. Para Dios nada es imposible. Y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente el poder de curar, sino también de perdonar los pecados. ¿Y por qué perdonar los pecados? Bueno, nuestro Señor, vemos que en el Viejo Testamento solamente había una manera donde se perdonaban los pecados, y era ese sacerdote que lo ofrecía en el templo de Dios como era requerido, y se hacía un sacrificio de sangre. Pero nosotros sabemos que Jesús hizo ese sacrificio de sangre gracias a todos los que lo llevaron a la cruz. Y tenemos que darle gracias porque realmente a través de ellos nosotros recibimos esa redención de nuestros pecados, porque Él se los echa todos encima. Para nosotros tener este momento de reconciliación con Dios, tenemos que hacer una ofrenda, y el Señor ya hizo su ofrenda de sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Solamente de curar, sino que también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero. Escuche esto: alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que
sufren llegan hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 25:36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. No ha cesado el amor que Jesús. Y yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad de ir a un enfermo. Nosotros en este movimiento que vamos por las casas llevando los rosarios, lo hemos llevado a los diferentes hospitales. Bueno, ya por 5 años hemos ido a personas donde ya están en sus últimas, y realmente tú lo puedes ver hasta en el ser humano que está en esa angustia, en ese dolor, pero el Señor les lleva esa paz, esa curación de esa parte del espíritu. Y lo que sucede en el momento es porque así ha sido la voluntad del Padre. Y es lo que nosotros vamos llevando por los lugares y así explicándole a las personas que si es la voluntad del Padre, que ellos si es la voluntad del Padre que se va, es que se va. No podemos nosotros ir en contra de esa voluntad, porque usted sabe que el Señor así ha hecho con muchos de nosotros. Así a veces hemos tenido personas que estaban bien y ya mañana no están. Y tú te puedes a pensar, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Y a veces es la voluntad del Padre que ese era el momento para esa persona, para que así pudiera ir a la casa del Padre. Lo que todos estamos rogando para que así podamos llegar todos a la casa del Padre. Así que de la misma manera no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio orden infatigables esfuerzos para aliviar a los que sufren. Y en el numeral 1505, conmovidos por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Eso es algo muy importante, porque nosotros decimos cómo Él se hizo dueño de mi miseria. Pues mi miseria es que tengo una inclinación al pecado, una inclinación a beber, una inclinación a fumar, una inclinación. Mire, hay tantos pecados, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, conociendo al pecado. Hay tantas cosas que realmente nosotros podemos seguir hablando y hablando y hablando, y podremos decir, ¿y todas las hago? Entonces, ¿cómo me salvo? Para que te des cuenta cómo Dios hace esa miseria nuestra suya y se la lleva a la cruz, y ahí en su muerte nos redime con su sangre en sacrificio para todos nosotros. Él tomó nuestras flaquezas y las cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Si nos damos cuenta, esta realmente batalla y triunfo de nuestro Señor ha sido en esa Pascua, donde resucitado por Dios Padre, venciendo a la muerte. Acuérdense que en el credo dice que bajó a los infiernos, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, wow, ¿qué infierno se estaría hablando en este momento nuestro Señor? Que nosotros profesamos en nuestra fe. Pues lamentablemente no fue al de los de pecado mortal, sino que fue aquel donde aquellos todavía tenían faltas y no podían entrar
a los cielos, lo que nosotros conocemos y se enseña en la Iglesia Católica como el purgatorio, ese lugar donde es necesario que una alma pase por ahí para purificarla antes de entrar al reino de los cielos. La victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua en la cruz. Cristo tomó sobre sí todo ese peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1:29. De que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Veamos cómo en este numeral el Señor nos habla claro dónde es que Él realmente en esa cruz, en esa batalla, en esa muerte, en esa resurrección, Él absorbe en sí ese pecado nuestro para realmente nosotros, con los sacramentos, así mejorar nuestra vida y seguir caminando hacia el Señor. En el numeral 1550, y con este vamos a terminar por el día de hoy, esta presencia de Cristo en el ministro, escuchen esto, esta presencia de Cristo en el ministro, o sea, el ministro, lo que nosotros hablamos pues por sacerdote, porque entonces muchos de los hermanos protestantes dicen, pero espérate, es un pecador igual que yo. Escuche lo que enseña la Iglesia Católica. No debe ser entendida como si tuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministerio son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. O sea, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro, o sea, ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas, que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Y con eso podemos entender que si hay un sacerdote que realmente está viviendo en pecado mortal, pues el Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Podemos escuchar cuando hay personas que han dicho, pero he trabajado en una área tal y no he hecho ni un bautismo por 30 años. He escuchado también de diferentes obispos y tú te pones a pensar, pero ¿qué está haciendo ese obispo ahí? O sea, a veces hay personas que se creen que esto de ser sacerdote de Cristo, esto es algo de donde vamos a tener una posición, tremenda casa, tremendo carro y lo dejamos así como tal. Mire cómo el Señor nos enseña. Ni la condición del pecado del ministro, cuando se refiere al sacramento, puede manchar eso que el ministro está haciendo en ese momento. O sea, te puede tener un ministro ungido que esté, ¿verdad?, confesando, pero que también tiene sus faltas. Pero sus faltas no van a ir por encima de lo que se llama el sacramento. Por eso vemos también en muchos lugares
donde hay ministros que se están mezclando con el mundo. Están mezclándose con el mundo. Mire, después que terminemos este tema del pecado, vamos a comenzar con un libro que compré, que es preciosísimo, sobre cómo vamos a ir entendiendo sobre el LGTB. Creo que es así, LGTB. Entonces vamos a ir aprendiendo lo que en este libro pues nos enseña cómo es realmente la Iglesia Católica con los diferentes numerales, qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Y vamos a ir ayudando a nuestros hermanos también de esa manera. Pero vamos a seguir continuando con este tema. Realmente en el día de hoy hemos llegado a uno donde a veces hay muchas personas que se van de la iglesia porque un pastor pues está picando fuera de hoyo. Y realmente ha hecho un error al irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro Dios, lo que se refiere a su iglesia, por eso es que una iglesia que es santa. Y se la dejó, pues claro, a los pecadores, ¿verdad? Hombres pecadores. Por eso es que oramos mucho por nuestros sacerdotes para que así se arrepientan y realmente retomen nuevamente ese amor primero cuando hicieron su sacerdocio, su compromiso por toda una vida. Bueno, hermanos y hermanas, voy a dejarte en este lado los días 7 y 6 y aquí va en esta bolita que sale aquí, ahí puede usted suscribirse directamente al canal. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.